Almohadilla, almohadilla, drama, pasión y traición. Las 5 series turcas que te atraparán al instante. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Si son amantes de las series turcas, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga, corazones rotos y giros inesperados con 5 series turcas que, les aseguro, los van a mantener pegados a la pantalla desde el primer capítulo hasta el final. ¿Listos para un maratón de emociones? Porque yo sí. En este vídeo les presentaré 5 joyas de la televisión turca que combinan drama, romance, traición y una buena dosis de suspenso. Cada una de estas series tiene algo especial que las hace únicas y adictivas. Prepárense para conocer historias de amor imposibles, familias divididas por el poder, venganzas despiadadas y secretos ocultos que saldrán a la luz en el momento menos esperado. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren estar al día con las últimas tendencias en el mundo de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera serie que les quiero presentar es *** Amor Eterno ***. Esta es una joya del drama romántico turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Los protagonistas son Burak Özçivit y Neslihan Atagül, 2 actores con una química innegable que transmiten toda la pasión y el dolor de sus personajes. Amor Eterno es una historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Kemal es un joven ingeniero de origen humilde que vive en un barrio popular de Estambul. Nihan, por su parte, pertenece a una familia rica y poderosa, pero se siente atrapada en un mundo de apariencias y conveniencias. A pesar de las diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente y viven un romance intenso y apasionado. Sus encuentros, a menudo clandestinos, están cargados de una tensión palpable y una promesa de futuro que parece inalcanzable. Nihan encuentra en Kemal una honestidad y una conexión genuina que no halla en su entorno privilegiado. Él, por su parte, ve en ella una luz y una esperanza en medio de la dura realidad que le rodea. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando Nihan es obligada a casarse con Emir Kozkoglu, un hombre cruel y ambicioso que está obsesionado con ella. Emir representa todo lo que Kemal desprecia: la arrogancia del poder, la falta de escrúpulos y la capacidad de manipular a los demás para conseguir sus objetivos. Este matrimonio forzado es un golpe devastador para Kemal y Nihan, marcando el inicio de un largo y tortuoso camino lleno de sufrimiento y obstáculos. Kemal, destrozado por la traición y el sentimiento de impotencia, decide abandonar Estambul y buscar fortuna en las minas de Zonguldak. Esta decisión no solo es una forma de escapar del dolor, sino también una promesa silenciosa de que algún día volverá para reclamar lo que le fue arrebatado. Años después regresa a la ciudad convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza y decidido a recuperar a Nihan. Su regreso marca el inicio de una guerra sin cuartel contra Emir, una lucha en la que no solo se pondrá en juego su amor por Nihan, sino también su propia vida y la de quienes le rodean. La serie explora la transformación de Kemal de un idealista a un hombre endurecido por la vida, capaz de todo para lograr su venganza. ¿Por qué Amor Eterno es tan adictiva? Porque es una historia de amor que supera todas las barreras. Es una lucha constante contra el destino, contra las convenciones sociales y contra los enemigos que intentan separarlos. La serie plantea interrogantes universales sobre el amor, el sacrificio y la justicia. Además, la serie cuenta con un ritmo trepidante, unos personajes complejos y una banda sonora que te llega al alma. Cada episodio está lleno de sorpresas y giros argumentales que mantienen al espectador en vilo, ansioso por saber qué ocurrirá a continuación. Los personajes secundarios, como los familiares y amigos de Kemal y Nihan, también aportan profundidad y complejidad a la trama, añadiendo nuevas capas de drama y emoción. Un dato interesante es que Amor Eterno ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, lo que la convierte en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón. Este reconocimiento internacional consolidó el éxito de la serie y la catapultó a la fama en todo el mundo, demostrando el poder de las historias turcas para conectar con audiencias de diferentes culturas y nacionalidades. La siguiente serie que les quiero recomendar es *** Sila ***. Esta es una historia de amor y tradiciones ancestrales que te transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía.
Los protagonistas son Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere, dos actores que interpretan a una pareja obligada a casarse por un antiguo ritual. Sila es una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña y creció en Estambul, ajena a sus verdaderos orígenes. Su vida da un giro inesperado cuando recibe una carta de su familia biológica pidiéndole que regrese a Mardin para casarse con Boran, el jefe de una tribu. La petición está enmarcada en una situación desesperada. Su hermano ha cometido un crimen y el matrimonio de Sila con Boran es la única forma de evitar una guerra entre clanes. Sila se niega, pero es obligada a aceptar para salvar la vida de su hermano, sacrificando su propia felicidad y libertad. Este matrimonio forzado la obliga a abandonar la comodidad y la modernidad de Estambul para adentrarse en un mundo desconocido, donde las tradiciones y costumbres ancestrales rigen la vida de las personas. En Mardin, Sila se enfrenta a un mundo de tradiciones y costumbres que chocan con sus valores y creencias. El choque cultural es brutal, y Sila se siente como un pez fuera del agua. Boran es un hombre honorable y respetado, pero también es un prisionero de su cultura, incapaz de romper con las normas impuestas por su tribu. A pesar de las dificultades, Sila y Boran se enamoran y luchan por construir una relación basada en el respeto y la igualdad. Su amor es un desafío constante a las tradiciones y a las fuerzas que intentan mantenerlos separados. Sila es una serie que te atrapa por su ambientación exótica, por sus personajes fuertes y por su mensaje de esperanza y empoderamiento femenino. Sila se convierte en un símbolo de la mujer moderna que lucha por sus derechos y por su propia identidad en un entorno conservador y machista. Es una historia que te muestra la belleza y la dureza de la vida en las zonas rurales de Turquía, donde las tradiciones siguen siendo muy importantes. La serie también explora temas como la venganza, el honor y la lealtad, mostrando las complejidades de la vida en una sociedad tribal. Un dato curioso es que la serie fue filmada en la ciudad de Mardin, lo que le da un realismo y una autenticidad que la hacen aún más impactante. Las imágenes de la ciudad con sus antiguas construcciones de piedra y sus paisajes áridos, contribuyen a crear una atmósfera única y evocadora. La serie también muestra la vida cotidiana de los habitantes de Mardin, sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias, ofreciendo una visión fascinante de una cultura poco conocida. Ahora vamos con madre. Prepárense para conmover sus corazones con esta historia de amor maternal y superación. Los protagonistas son Cansu Dere y Beren Gyldz, una actriz infantil que te robará el corazón con su ternura y su talento. Madre cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que trabaja como sustituta en una escuela rural. Zeynep es una mujer solitaria y reservada, que ha tenido una infancia difícil y que busca un sentido a su vida. Allí conoce a Melek, una niña de 7 años que sufre maltrato por parte de su madre y su padrastro. Melek vive en condiciones precarias y es víctima de abusos físicos y emocionales. Su mirada triste y su silencio elocuente conmueven a Zeynep, quien decide intervenir para protegerla. Zeynep se da cuenta de la situación de Melek y decide protegerla, llevándosela con ella y haciéndose pasar por su madre. Esta decisión la obliga a abandonar su vida anterior y a enfrentarse a las consecuencias legales de su acto. Juntas Zeynep y Melek emprenden una nueva vida, huyendo de su pasado y enfrentando los obstáculos que se les presentan en el camino. Su relación se fortalece con el tiempo, convirtiéndose en una verdadera familia. Zeynep descubre su instinto maternal y Melek encuentra en ella el amor y la protección que tanto necesita. Madre es una serie que te emociona, te hace reflexionar sobre la importancia de la familia y te muestra la capacidad de amar y proteger de una madre. La serie plantea interrogantes sobre la responsabilidad social, la justicia y la importancia de dar una oportunidad a los niños que sufren maltrato. ¿Por qué Madre es tan especial? Porque es una historia que te llega al corazón. Es una denuncia del maltrato infantil y una oda al amor incondicional. La serie muestra la crueldad del maltrato infantil sin caer en el morbo, sino con sensibilidad y respeto. Además, la serie cuenta con unas actuaciones magistrales, especialmente la de Beren Gyldz, que demuestra un talento innato para la actuación a pesar de su corta edad. Su interpretación conmovedora y realista de Melek ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Un dato interesante es que Madre es una adaptación de una serie japonesa del mismo nombre, pero la versión turca añade elementos propios que la hacen aún más conmovedora y cercana al público latinoamericano. La cuarta serie que les recomiendo es ***Mujer***.
Esta es una historia de resiliencia y lucha por la supervivencia que te dejará sin aliento. Los protagonistas son Ozge Ozpirinchi y Kane Zindoruk, dos actores que interpretan a una pareja que enfrenta las adversidades con valentía y determinación. Mujer cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que vive con sus dos hijos en un barrio humilde de Estambul. Bahar fue abandonada por su madre cuando era niña y creció en un orfanato, lo que la marcó profundamente. Su vida cambia cuando conoce a Sarp y se enamoran profundamente. Sin embargo, la felicidad de la pareja es efímera, ya que Sarp muere en un accidente y Bahar se queda sola con sus hijos, enfrentando la pobreza, la enfermedad y la soledad. A pesar de las dificultades, Bahar nunca se rinde y lucha por darles a sus hijos una vida mejor. Su amor por sus hijos es su mayor motivación y su principal fuente de fortaleza. En su camino encuentra el apoyo de sus vecinos y de su hermana, que reaparece después de años de ausencia. La relación entre Bahar y su hermana es compleja y conflictiva, pero con el tiempo logran superar sus diferencias y construir una relación de apoyo mutuo. Mujer es una serie que te inspira, te muestra la fuerza de las mujeres y te recuerda que nunca hay que perder la esperanza. La serie aborda temas como la maternidad, la amistad, la solidaridad y la importancia de la comunidad. ¿Qué hace a Mujer tan impactante? Su realismo. La serie aborda temas como la pobreza, la enfermedad, la violencia doméstica y la discriminación de una manera cruda y honesta. Los personajes son complejos y creíbles, y sus historias reflejan las realidades de muchas mujeres en todo el mundo. Además, cuenta con unos personajes complejos y entrañables, con los que es fácil identificarse. La serie te hace sentir empatía por los personajes y te invita a reflexionar sobre los problemas sociales que enfrentan. Un dato curioso es que Mujer es una adaptación de una serie japonesa llamada Woman, pero la versión turca añade elementos culturales y sociales que la hacen más relevante para el público latinoamericano. Finalmente llegamos a la quinta y última serie de esta lista, ***, Dinero sucio y amor, ***. Si buscan una combinación perfecta de acción, intriga y romance, esta es la serie que estaban esperando. Los protagonistas son Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos actores con un carisma innegable que te engancharán desde el primer momento. Dinero sucio y amor cuenta la historia de Ömer Demir, un policía idealista que investiga el asesinato de su prometida. En la escena del crimen, descubre que la víctima estaba relacionada con una red de lavado de dinero y que tenía un vínculo con Elif Denayse, una joven diseñadora de joyas. Elif pertenece a una familia rica y poderosa, pero está ajena a los negocios turbios de su padre. Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad y vengar la muerte de sus seres queridos. Su investigación los lleva a descubrir una compleja trama de corrupción, engaño y traición. En su investigación, se enfrentan a peligrosos criminales, descubren secretos ocultos y se enamoran perdidamente. Su amor nace en medio del caos y el peligro, y se convierte en su principal fuerza para seguir adelante. Dinero sucio y amor es una serie que te mantiene en tensión constante con giros inesperados, escenas de acción emocionantes y una historia de amor apasionada. ¿Por qué Dinero sucio y amor es tan adictiva? Por su ritmo vertiginoso, por sus personajes carismáticos y por su trama llena de suspense. Cada episodio te deja con ganas de saber más, y los giros argumentales te sorprenden constantemente. Además, la serie cuenta con una banda sonora que te mete de lleno en la historia y te hace sentir cada emoción. Un dato interesante es que Dinero sucio y amor fue vendida a más de 100 países, lo que la convierte en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Su éxito se debe a su combinación de elementos que atraen a diferentes audiencias: acción, romance, intriga y drama. Y bien, amigos, estas han sido mis 5 recomendaciones de series turcas que los atraparán al instante. Espero que les haya gustado este vídeo y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención y si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les parecieron. Me encanta leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.